45 AC, en la batalla de Munda, en su última victoria, Julio César derrota a las fuerzas pompeyanas de Tito Labieno y Pompeyo el Joven. 180, muere Marco Aurelio, dejando a Cómodo como único emperador del Imperio Romano. 455, en la antigua Roma, con el apoyo del Senado romano, Petronio Máximo sucede a Valentiniano III como emperador del Imperio Romano de Occidente. 1001, en las Islas Filipinas, el Maharaj de Butuan envía una misión tributaria a la dinastía Song, en China. 1452, en la península ibérica, las tropas cristianas conquistan el reino de Murcia tras su victoria en la batalla de los Alporchones. 1564, en Francia, Enrique de Valois recibe el título de Duque de Orleans. 1586, en Ecuador se funda la Universidad Central, la más grande del país. 1734, en Nueva España, Juan Antonio Bizarrón y Eguiarreta ocupa el cargo de virrey, sustituyendo a Juan de Acuña. 1749, en Inglaterra, en el Covent Garden Theatre de Londres, George Friedrich Handel presenta su oratorio titulado Salomón. 1776, finaliza el asedio de Boston. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los británicos evacúan la ciudad y se refugian en Halifax. 1800, tras una larga investigación, Alessandro Volta envía una carta a la Royal Society of London, dando a conocer su invento, la pila eléctrica. 1805, la República Italiana, con Napoleón como presidente, se convierte en el Reino de Italia, con Napoleón como rey. 1808, en Aranjuez, España, sucede un levantamiento popular, el motín de Aranjuez. Los partidarios de Fernando VII de Borbón asaltan el palacio de Manuel Godoy. Este hecho provocará la abdicación de Carlos IV de España en favor de su hijo Fernando. 1811, en Chile se disuelve la Junta Gubernativa del Reino, presidida por Fernando Márquez de la Plata, y se forma la Junta Superior de Gobierno, con Juan Martínez de Rozas como presidente. 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia, Polonia, el pianista Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista interpretando su concierto en fa menor. 1840, en la isla Norfolk, Alexander Maconochie asume la comandancia del penal británico asentado en la isla. 1852, Aníbal de Gasparis descubre el 16º asteroide, el que bautiza Psiquis. 1855, en Brasil se funda la ciudad de Aracaju. 1861, los estados de la península itálica y las dos Sicilias se unen formando el Reino de Italia, regido por Víctor Manuel II. En la proclama se establece, entre otras cosas, cómo será la bandera de Italia, utilizada hasta la actualidad. 1893, Augustus Charlois descubre un asteroide al que bautiza Padua, el 363º de la serie. 1901, en París, Francia, se exhiben 71 obras de Vincent van Gogh, fallecido 11 años antes. Esta muestra dio un fuerte impulso a la fama del pintor. 1905, en Alemania, Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física. 1913, se crea la Fuerza Aérea Uruguaya. 1914, en la provincia de Santa Fe, Argentina, León Laborde-Boy funda lo que después sería llamado el pueblo de Laborde-Boy. 1923, en Rusia se crea la Compañía Aérea Internacional Aeroflot, la más reconocida de su época. 1932, en España el PCE celebra el cuarto congreso, primero desde su salida de la clandestinidad a la que se vio sometido durante las dictaduras. 1938, en Bielorrusia, debido a su gran tamaño, la ciudad de Minsk es organizada en 3 distritos, Kanovitsky-Kastriknitsky, desde 1957, Stalinsky-Zabolsky, desde 1961, y Barasilauski-Savetsky, desde 1961. 1941, en la ciudad de Washington, el presidente Franklin D. Roosevelt inaugura la Galería Nacional de Arte. 1942, en el marco del Holocausto, en el campo de exterminio de Belzec, en lo que hoy es el este de Polonia, los nazis gasean a los primeros judíos, provenientes del gueto del Bouf. 1948, en Mexicali, México, se crea el Club de Béisbol Águilas de Mexicali. 1950, en Berkeley, California, investigadores de la Universidad de California anuncian la creación del elemento 98, al que nombran Californio. 1953, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Annie, de 16 kilotones. Es la primera bomba, de 11, de la operación Upshot-Notole. Esta explosión atómica es la primera en ser televisada para toda la nación. Se probaron 8 refugios para bombas de uso residencial, 50 automóviles a variadas distancias del hipocentro, y 2 casas de madera. 1956, en Israel, un grupo palestino asesina a 12 pasajeros de un autobús. 1957, en Cebú, Filipinas,
Muere el presidente Ramón Magsaysay del Fierro y 24 otras personas en un accidente del avión Douglas C-47 en el que viajaban. 1958, en Santiago de Chile, el general director de Carabineros de Chile Jorge Ardiles Galdames crea el Museo Histórico Carabineros de Chile. 1959, el Dalai Lama, monarca absoluto del Tíbet, huye de su país y viaja a India. 1960, en Washington, el presidente Dwight D. Eisenhower firma la directiva para el Consejo de Seguridad Nacional acerca de un programa de acciones encubiertas contra Cuba, que desencadenarán el intento de invasión en Playa Girón, ordenado por el presidente John F. Kennedy, en el que Estados Unidos resultará derrotado. 1963, en Bogotá, Colombia, RTI Televisión comienza a emitir sus primeros programas. 1964, España accidente aéreo de un avión DC-3, en el pueblo de La Esperanza cercano al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, al intentar un aterrizaje nocturno, causando el fallecimiento de 4 tripulantes y una veintena de heridos, entre ellos el entonces ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, y otros altos cargos y periodistas. 1966, en la costa mediterránea de España, el submarino estadounidense Alvin encuentra la bomba de hidrógeno que se había caído de un avión. 1968, 4 días después de que un jet esparciera gas nebioso en una base de pruebas de armas químicas y biológicas del ejército de Estados Unidos cerca de Dagway, Utah, se encuentran los primeros de cerca de 6.000 cadáveres de ovejas, en lo que se conocería como la matanza de ovejas de Skull Valley. 1969, en Israel, Golda Meir se convierte en la primera mujer primera ministra de Israel. 1970, en Washington, el ejército de Estados Unidos procesa judicialmente a 14 oficiales por haber ocultado información acerca de la matanza de My Lai, en la que decenas de soldados estadounidenses violaron y torturaron hasta la muerte a centenares de civiles, principalmente mujeres y niños. 1973, en Londres, Reino Unido, se inaugura el nuevo puente de Londres. 1976, Wilfred Benítez derrota a Antonio Cervantes y obtiene el título mundial peso welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo, con 17 años es el campeón más joven de la historia. 1977, Colombia y Costa Rica firman el Tratado Fernández-Facio, en el que se establecen sus fronteras marítimas. 1985, en Los Ángeles, California, el asesino serial Richard Ramírez comete sus primeros 2 asesinatos. 1987, en España, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya. 1988, en una montaña en la frontera entre Colombia y Venezuela se estrella un avión Boeing 727 de la empresa aérea Avianca, mueren 143 personas. 1992, en Buenos Aires, Argentina, explota un coche bomba frente a la Embajada de Israel y deja como saldo 29 muertos y 242 heridos. 1997, en Atlanta se inaugura el canal de cable CNN en español. 2000, en Uganda mueren quemados 540 miembros de la secta Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios en un incendio orquestado por los líderes de la secta, Joseph Kiwetere, 67, y Credonia Muerinde, 47. Más tarde se encuentran muertos otros 248 miembros. 2002, Estados Unidos lanza la misión GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment. 2003, en Londres, Reino Unido, Robin Cook, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, dimite del gabinete británico en desacuerdo con los planes del gobierno para invadir Irak. 2004, en Kosovo se producen disturbios que dejan 22 muertos y más de 200 heridos. En un solo día, los católicos destruyen 35 santuarios ortodoxos serbios en Kosovo y 2 mezquitas musulmanas. 2010, en Costa Rica se disuelve el Partido Vanguardia Popular. 2011, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 1972, relativa a Somalia, y la Resolución 1973, relativa a la Guerra Civil Libia. 2013, un meteoroide del tamaño de una roca pequeña choca sobre la superficie lunar en el Mare Imbrium, y provocó una explosión 10 veces más brillante que todas las que se habían observado hasta el momento. 2021, fallece el compositor español Antón García Abril.